Vamos a ver los estados de agregación de la materia y sus principales características. Los estados tradicionales de la materia son el estado sólido, el líquido, el gaseoso y ahora también se ha incorporado un cuarto estado que es el plasma. Si observamos esta fotografía, vemos aquí que prácticamente todo es agua, pero agua en distinto estado. En el hielo o en los glaciares tenemos agua en estado sólido, en el mar o el lago tenemos agua en estado líquido y en las nubes tenemos agua en forma de vapor o gaseosa. Pero la sustancia agua es la misma, la molécula es idéntica para todos los estados. Esa molécula va a estar formada por un átomo de oxígeno, dos de hidrógeno, formando una distribución angular con enlaces covalentes. La molécula es idéntica, por eso decimos que las propiedades químicas son las mismas. Lo que cambian de un estado al otro son las propiedades físicas, y esto es debido a que la distancia entre las moléculas de agua es distinta en un estado que en otro. Al cambiar la distancia entre las partículas, lo que están cambiando también son las fuerzas de atracción intermoleculares que hay entre esas partículas y son las que definen el estado que tenga esa sustancia. Veamos las principales características de cada uno de estos estados. En el estado gaseoso, el desorden de las partículas es total, hay muchísimo espacio vacío entre ellas, tienen total libertad de movimiento y grandes distancias entre una partícula y otra, es decir, fuerzas de atracción muy débiles. En cambio, en el estado líquido ya hay un cierto orden, las partículas están muy más cercas unas de otra, por lo tanto pueden deslizarse, pero ya no tienen tanta libertad de movimiento como en el estado gaseoso. Y en el estado sólido ya hay un ordenamiento determinado, regular, las partículas están mucho más cerca entre ellas y ocupan lugares predeterminados, posiciones fijas, dentro de ese ordenamiento. Aquí hay un cuadro que resume las principales características. Vemos las fuerzas de atracción, para los gases son muy débiles, van aumentando hacia los líquidos y ya son fuertes en los sólidos. En cuanto al orden de las partículas, bueno, para el estado gaseoso no hay orden, empieza a haber un cierto ordenamiento en los líquidos y ya hay un alto orden en los sólidos. Con respecto a las distancias entre las partículas, son grandes para los gases, para los líquidos ya son cortas y son de distinta longitud entre ellas. En cambio, en los sólidos ya son más cortas aún y son todas por lo general iguales. Y en cuanto a las propiedades, vemos que el volumen de los gases es variable, tienden a expandirse, a ocupar el mayor volumen posible, y como tienen tanto espacio vacío entre las partículas, son fácilmente compresibles. Y también por ello, debido a que tienen tanto volumen y tan poca masa en tanto volumen, tienen densidades muy bajas. En cambio, los líquidos tienen ya un volumen fijo, aunque no tienen forma, tienen densidades más altas y difunden, es decir, se mezclan entre ellos. En cambio, los sólidos ya tienen volumen y forma fija, obviamente ya tienen densidades altas y muy lentamente difunden las partículas de sólido entre sí.
Es decir, en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción entre las moléculas son muy inferiores a la energía cinética promedio que tienen esas partículas. La energía cinética es la energía destinada al movimiento de las partículas. En cambio, en el estado líquido, esas fuerzas de atracción ya son similares a la energía cinética, y en el estado sólido las fuerzas de atracción ya prácticamente intermoleculares ya son muy intensas y prácticamente no hay energía cinética. Aquí en el estado sólido las partículas prácticamente no pueden moverse libremente, a lo sumo pueden vibrar. Y para pasar de un estado a otro lo podemos hacer cambiando la energía cinética de esas partículas. ¿Y cómo hacemos eso? Y bueno, calentando o enfriando. Si damos calor, estamos dando energía y estamos facilitando el movimiento de las partículas. Y si enfriamos, estamos restringiendo ese movimiento. Entonces, para pasar del estado gaseoso al líquido, podría enfriar, con lo cual estoy disminuyendo la energía cinética. Y también podría aumentar la presión, es decir, si comprimo el gas, las partículas van a empezar a acercarse cada vez más hasta que se transformen en líquido. Luego, ese líquido, si quiero transformarlo en sólido, tendría que continuar enfriando. Y si quiero hacer el proceso inverso, parto del sólido y quiero transformarlo en líquido, tengo que entregarle calor para que esas partículas sólidas aumenten su energía cinética, rompan los enlaces y pasen al estado líquido. Luego este estado líquido, si sigo aumentando la cantidad de calor, voy a seguir aumentando la energía cinética, va a aumentar el movimiento de las partículas hasta que llegue un momento en que las partículas del líquido van a pasar a la fase gaseosa. También podría pasar a la fase gaseosa disminuyendo la presión, con lo cual las partículas van a tener más espacio en el cual moverse con toda libertad, característica del estado gaseoso. En este esquema están representados los tres estados tradicionales de la materia y cómo denominamos el pasaje de un estado a otro. Por ejemplo, si partimos del estado sólido y le damos calor, ese sólido se va a fundir o se va a derretir y se va a transformar en líquido. Si a ese líquido continuamos calentándolo, va a vaporizar o va a entrar en ebullición hasta pasar al estado gaseoso. Podríamos también hacer el proceso inverso. Si partimos del estado gaseoso y enfriamos ese gas, vamos a conseguir licuarlo o condensarlo, es decir, transformarlo en líquido. Una vez que tenemos el líquido, si a ese líquido lo seguimos enfriando, vamos a conseguir que solidifique y vuelva al estado sólido. También en ciertas condiciones puede existir el pasaje directo de sólido a gas y de gas a sólido sin pasar por el estado intermedio de líquido. Ese pasaje de sólido directamente a gas se llama sublimación y de gas a sólido se llama sublimación inversa o también se le llama cristalización o deposición. Este esquema es similar
al anterior, pero en una escala de energía. Es decir, el sólido tiene menor energía que el líquido y este menor energía que el gas. Si partimos del estado sólido, que es que tiene menor estado energético, vemos que tenemos que darle calor para llegar al estado gaseoso. Todo lo que está en rojo significa que son procesos que absorben energía. Por eso los vamos a llamar endotérmicos. Es decir, el sólido para pasar al gas tiene que absorber energía, absorber calor, necesita más energía cinética, ya sea para pasar directamente del sólido al gas o haciendo la escala intermedia por el estado líquido. En cambio, si partimos del estado gaseoso, que tiene un estado energético superior, vemos que tenemos que quitar energía, quitar calor para pasar del gas al sólido, ya sea de forma directa o haciendo escala en el estado intermedio líquido. Entonces, en todos los procesos que están escritos en azul son aquellos que liberan energía, es decir, aquellos procesos que llamamos exotérmicos. Y dijimos que había un cuarto estado de la materia que era el plasma. Podríamos preguntarnos dónde está ubicado energéticamente este estado. Bueno, habíamos visto que el sólido estaba en el menor estado energético, es decir, a temperaturas bajas, y que ese sólido, si lo calentábamos, lo transformábamos en líquido, y a ese líquido, si lo seguíamos calentando, lo transformábamos en un gas, y si a ese gas lo seguimos calentando, lo vamos a transformar en un plasma. Es decir, el estado de plasma es cuando los átomos gaseosos se ionizan, es decir, se separan los electrones de los núcleos y quedan entonces partículas cargadas capaces de conducir la corriente eléctrica. En la naturaleza podríamos asociar el estado sólido a la tierra, el estado líquido al agua, el estado gaseoso al aire y el plasma al fuego o al sol. Y en este esquema vemos los 4 estados de la materia con el plasma en el mayor nivel energético, que es cuando el gas se ha ionizado. El pasaje de gas a plasma se llama ionización y de plasma a gas desionización. En esta figura vemos lo que le ocurre al hielo a medida que va transcurriendo el tiempo y se va calentando. Si inicialmente comenzamos con el hielo a una temperatura muy baja y empezamos a calentarlo, el hielo va a ir aumentando su temperatura hasta que llega un momento en que el hielo comienza a fundirse. Mientras este proceso de fusión ocurre, la temperatura no aumenta, permanece constante hasta que todo el hielo no se transformó en líquido, no vuelve a aumentar la temperatura. Una vez que que no quedó ningún cristalito de hielo, ahí recién la energía adicional va a empezar nuevamente a calentar el líquido, lo calienta hasta que llega el momento en que comienza el proceso de vaporización. En este momento la temperatura nuevamente va a permanecer constante hasta que todo el agua pase a la fase gaseosa, es decir, se evapore. Una vez que se evaporó completamente, ahí sí
va nuevamente a seguir aumentando su temperatura. Entonces, remarco que en las zonas de cambio de fase coexisten los dos estados y la temperatura en esos casos permanece constante. Por ejemplo, para el caso del agua, cuando se produce el cambio de fase de sólido a líquido, la temperatura va a permanecer constante a 0 grados centígrados hasta que todo el hielo termine de fundirse. Y para el otro cambio de estado, para el agua eso va a ocurrir a 100 grados centígrados y hasta que no se evapore hasta la última gotita de líquido no va a comenzar a aumentar nuevamente la temperatura. Y esto ocurre para cualquier sustancia siempre que estemos hablando de presión constante. Entonces vamos a tener las rampas crecientes en las que la temperatura va a aumentar cuando le damos energía, y después tenemos las rampas de temperatura constante, que son las que corresponden al cambio de estado, y ahí cuando le damos energía la temperatura no aumenta. ¿Por qué? Porque ese calor se está utilizando para fundir el sólido o evaporar el líquido. Esa cantidad de calor que le entregamos para el cambio de estado es lo que se llama calor latente. Para esta rampa, observen que esa temperatura constante, si venimos del sólido y pasamos al líquido, se va a llamar temperatura de fusión. Pero si venimos del líquido y pasamos para el sólido, esa temperatura se va a llamar temperatura de solidificación. Pero el valor es el mismo. Depende si venimos del sólido hacia el líquido o del líquido hacia el sólido. Para la otra rampa ocurre lo mismo. Esa temperatura, que va a ser constante, se va a llamar temperatura de ebullición si vamos del líquido al gas. Pero si vamos del gas al líquido, esa temperatura se va a llamar temperatura de condensación. Pero el valor es el mismo. Simplemente las propiedades del sólido hacen referencia a la temperatura de fusión, y cuando estamos del lado del líquido vamos a hablar de temperatura de solidificación. Lo mismo si venimos del líquido vamos a hablar de temperatura de ebullición, y si estamos en el estado gaseoso vamos a hablar de temperatura de condensación. Acá hay una lista de sustancias comunes en la naturaleza con sus respectivos puntos de fusión y de ebullición. Observen para los primeros cuatro sustancias que los puntos de fusión son muy bajos, por eso ya quiere decir que a estas temperaturas ya, si estaban en estado sólido, ya se fundieron, ya pasaron al estado líquido, y a estas otras temperaturas ya pasaron al estado gaseoso. Por eso, a la temperatura ambiente normal, supongamos 20-25 grados centígrados, estas 4 primeras sustancias las encontramos en estado gaseoso. En cambio, las siguientes 4 representan los líquidos. Los puntos de fusión son bajos, pero la temperatura ambiente, dijimos 20-25 grados, fíjense que sería intermedia entre los puntos de fusión y los de ebullición. Es decir,
estas sustancias a temperatura ambiente ya se fundieron, pero aún no se evaporaron. Por eso es que las tenemos en estado líquido. En cambio, las últimas 4, fíjense que tienen puntos de fusión y ebullición muy altos. Ya a temperatura ambiente las tenemos en estado sólido, porque para fundirlas necesitaríamos estas temperaturas y para evaporarlas estas otras que son aún más altas. En esta tabla vemos los calores latentes, que es la energía que se requiere para el cambio de fase de una sustancia. Veamos para el agua, que es más común. Para que el agua en fase sólida, es decir, el hielo, pueda fundirse, tiene que estar a 0 grados centígrados y tenemos que entregarle 80 kilocalorías por cada kilo de agua. Y para que se evapore tenemos que llegar a los 100 grados y entregarle 580 kilocalorías por cada kilo de agua. Y así lo mismo con todas las demás sustancias. Para que el cobre pueda fundirse tiene que llegar a 1083 grados centígrados y hay que entregarle 50 kilocalorías por cada kilo de cobre. Y para que se vaporice hay que llegar a los 2330 grados centígrados y entregarle 1110 kilocalorías por cada kilo de cobre. De la misma forma que expresamos estos calores por kilo de sustancia, podríamos también expresarlo por mol de sustancia y tendríamos lo que se llaman los calores molares de fusión o de vaporización, que se representan como los delta H, que significa variación de entalpía, es decir, el calor que tenemos puesto en juego para el cambio de fase a una atmósfera para un mol de sustancia. Esto los vamos a usar cuando veamos termodinámica. Recién habíamos visto las curvas de calentamiento de una sustancia, es decir, qué le iba pasando a esa sustancia cuando le dábamos calor. Por ejemplo, para el agua habíamos visto que si estaba a una atmósfera de presión, que es la presión atmosférica normal, veíamos que a 0 grado el hielo se iba a fundir, permaneciendo la temperatura constante hasta que completara toda la fusión, luego iba a seguir aumentando la temperatura hasta que llegara a los 100 grados y luego iba a evaporarse, iba manteniendo su temperatura constante a 100 grados hasta que todo el líquido pasara a la fase vapor. Y esto ocurría a una atmósfera de presión. Pero ¿qué pasa si estoy a otra presión, que puede ser mayor o puede ser menor? Bueno, vamos a obtener otra curva con otras temperaturas de fusión y de ebullición. Es decir, necesitaríamos una curva de esto para cada presión, y esto puede simplificarse utilizando los diagramas de fase presión-temperatura, en el que aquí, más que una curva, tenemos regiones. Observen, tenemos 3 regiones. La región verde es la que corresponde al estado sólido. Es decir, cualquier sustancia en ciertas condiciones de presión y temperatura cuyo punto caiga en alguna región de la zona verde va a estar en estado sólido. En cambio, si esa sustancia
se encuentra en otras condiciones de presión y temperatura tal que ese punto caiga en la zona celeste, esa sustancia se va a encontrar en estado líquido. Y si las condiciones de presión y temperatura a las que se encuentra esa sustancia caen en esta zona amarilla, va a ser un gas. Entonces, básicamente en los diagramas de fase encontramos zonas en las que están los tres estados de la materia. En cada zona hay una sola fase. Y en la frontera entre zona y zona, esas líneas de separación de las fases son las líneas del cambio de fase, en las que una fase está en equilibrio con la otra. Entonces, sobre las líneas tenemos dos fases. Y después también hay dos puntos característicos, que es el triple y el punto crítico, que ahora vemos. El punto crítico se encuentra al finalizar la línea de equilibrio entre el líquido y el gas, y es la mayor temperatura a la cual podemos licuar un gas. Fíjense que para temperaturas superiores a la crítica, el gas siempre va a permanecer en estado gaseoso. Nunca lo vamos a poder transformar en líquido, por más que aumentemos su presión. Es decir, por más que lo comprimamos, no vamos a lograr transformarlo en líquido. Y el punto triple es otro punto característico del diagrama de fases dado para una presión y una temperatura determinada, en la que solamente en este punto coexisten las tres fases: la sólida, la líquida y la gaseosa. Por eso se llama punto triple. En todas las demás regiones vamos a encontrar una fase, dentro de las regiones, dos fases sobre las líneas de separación de las regiones, y solamente aquí en el punto triple vamos a encontrar las tres fases en forma simultánea. Por ejemplo, veamos, para una presión determinada, podría ser la atmosférica, desde temperaturas bajas, si empezamos a calentar, esa sustancia va a permanecer en estado sólido hasta que toque la línea de separación o de equilibrio del sólido líquido. Cuando llega a esta temperatura, el sólido funde y se transforma en líquido. O sea, si vamos del sólido al líquido, esta es la temperatura de fusión. Y si vamos del líquido al sólido, esta es la temperatura de solidificación. Si seguimos calentando, el líquido se sigue calentando. Cuando toca la línea de equilibrio del gas líquido, ahí va a comenzar a ebullir o a evaporarse. Entonces, esta temperatura es la temperatura de ebullición si vamos del líquido al gas, o la temperatura de condensación si estamos pasando del gas al líquido. Gibbs, un reconocido científico, dedujo una sencilla y original regla de las fases. ¿Qué comprobó Gibbs? Que el número de grados de libertad de un sistema, es decir, la cantidad de variables que uno puede manejar, normalmente presión, temperatura, podría ser concentración también, era igual al número de componentes menos el número de fases que tuviéramos más 2. Y observen que las letras corresponden a las palabras en inglés. Veamos un ejemplo. Veamos qué grados de libertad hay en cada
uno de los sectores del diagrama de fases. Si estamos en la región en que hay una sola fase, ya sea esta fase en forma sólida, líquida o gaseosa, ¿cómo sería la formulita esta que desarrolló Gibbs? La cantidad de componentes va a ser 1 porque tenemos una única sustancia, no tenemos una mezcla en este caso. Entonces el número de componentes es 1. ¿Y cuántas fases tenemos si estamos en la región sólida o en la región líquida o en la región gaseosa? Tenemos una sola fase. Si a esto le sumamos 2, hacemos la cuenta y nos da 2. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 2 grados de libertad. Esto significa que dentro de esa región que elegimos, ya sea la sólida, la líquida o la gaseosa, podemos elegir tanto la temperatura como la presión. Tenemos 2 variables que si caen en esa región podemos independientemente elegirlas unas de otra. En cambio, si estamos sobre la línea del cambio de fase, ya sea la línea sólido-líquido, la líquido-vapor o la sólido-vapor, vemos ahí que la cantidad de componentes siempre es 1, pero sobre esas líneas, sobre las fronteras de separación entre las regiones, vamos a tener 2 fases. Entonces, cuando hagamos la cuenta, la regla de Gibbs nos va a dar 1. Es decir, hay un solo grado de libertad. Esto quiere decir que si yo elijo la presión, ya la temperatura no la puedo elegir, ya queda automáticamente definida porque es el punto sobre una línea de separación entre fases. ¿Y qué pasa con esta reglita si estoy en el punto triple? Nuevamente aquí tenemos un solo componente, pero la cantidad de fases que tenemos en ese punto triple es 3. Cuando hacemos la cuenta nos da 0. ¿Qué quiere decir? Que aquí no tenemos ningún grado de libertad. No podemos elegir ni la presión ni la temperatura. Esos ya están fijos para cada sustancia. Entonces, una sustancia tendrá un par presión-temperatura para su punto triple y otra sustancia tendrá otro par de presión-temperatura para su punto triple. Aquí tenemos el diagrama de fases del agua con la presión en atmósferas y la temperatura en grados centígrados. No está en escala este diagrama, pero la idea es mostrar bien los puntos característicos del diagrama del agua. Por ejemplo, vemos que el punto crítico está a 218 atmósferas y 374 grados centígrados. Es decir, a temperaturas y presiones superiores a las indicadas aquí, no vamos a poder transformar el vapor en líquido. Entonces, de este punto hacia temperaturas inferiores es la zona de vapor y del punto crítico a temperaturas superiores es la zona de gas. ¿Qué otro punto característico tenemos? Bueno, el punto triple que ocurre a baja presión, fíjense 0,006 atmósfera y 0,01 grado centígrado. Esas es las únicas condiciones de presión y temperatura en que podemos encontrar al agua simultáneamente coexistiendo en los 3 estados. Y si a una atmósfera de presión, que es la presión atmosférica habitual, vamos variando la temperatura, fíjense que vamos a pasar del estado sólido al líquido a
los 0 grados centígrados, que es el punto de fusión. Y el punto de ebullición lo encontramos si seguimos calentando cuando tocamos la línea de separación de la fase líquida con la fase vapor. Aquí está nuevamente el diagrama de fases del agua, pero con la representación de cómo podríamos imaginarnos que están las moléculas de agua en cada una de las zonas. Podríamos decir que las esferitas rojas son los oxígenos, las grises son los hidrógenos. Aquí tendríamos el hielo, que sería cómo encontraríamos las moléculas en toda la región del sólido. En cambio, cuando estas fuerzas de atracción entre las moléculas se rompen, el hielo se funde y pasa al estado líquido, ya las moléculas de agua tienen más libertad de moverse y de deslizar en unas sobre otras. Todo eso va a ocurrir en esta zona de líquido. En la zona de vapor vemos que las moléculas de agua están muy distanciadas unas de otras con total libertad de movimiento. Y en el punto triple, ese punto tan particular, podemos ver la coexistencia del agua en sus 3 estados. Aquí tenemos el hielo, aquí el agua líquida y aquí el vapor. Y aquí a la derecha observamos o están apuntados los puntos característicos para el agua. El punto de fusión, de ebullición, el triple y el crítico en atmósferas y en milímetros de mercurio. Recuerden, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, y las temperaturas expresadas en grados Kelvin y en grados centígrados. Recuerden que a los grados centígrados hay que sumarle 273 grados para convertirlos en grados Kelvin, que es una escala de temperatura absoluta, en la que el 0 grado Kelvin, que es la temperatura más baja que podemos encontrar en la naturaleza, corresponde a menos 273 grados centígrados. Y acá voy a hacer una aclaración. El diagrama de fase típico de cualquier sustancia es el que está aquí con las líneas continuas. Pero el diagrama del agua no es así. El diagrama para el agua tiene esta línea, la línea de los puntos de fusión, con una pendiente negativa, en vez de tener la pendiente positiva como lo tiene la mayoría de las sustancias. Esto hace que cuando la mayoría de las sustancias para una determinada presión tiene una determinada temperatura de ebullición a una presión superior, tiene una temperatura de ebullición más alta. En cambio, el agua, ¿qué hace? Si para esta presión tiene esta temperatura de ebullición, para una presión más elevada tiene una temperatura de ebullición más baja. Es decir, el agua es un líquido muy particular. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sustancias al enfriarse se contrae y al calentarse se dilatan. Bueno, el agua se comporta al revés. El agua al enfriarse se expande. Quizás a todos nos haya pasado alguna vez de olvidarnos una botella de vidrio en el freezer, y si la botella contenía agua o alguna bebida con mucha proporción de agua, la vamos a encontrar que la botella se rompió. ¿Por qué? Porque al congelarse, al solidificar el agua, se expandió. ¿Qué otra característica particular tiene? La mayoría de las sustancias, su fase sólida se hunde en su líquido.
porque es más densa. En cambio el agua, su fase sólida, que sería el hielo, flota en su fase líquida. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, por la presencia de los puentes hidrógenos, que hace que la estructura del hielo sea muy abierta, con muchos espacios vacíos, por eso ocupa un gran volumen, y eso hace que la densidad, que es la masa sobre el volumen de la sustancia, al ser muy grande el volumen, la densidad es muy baja, y eso hace que el sólido flote sobre el líquido. Pero entonces no hay que observar al agua para tratar de comprender el comportamiento del resto de los líquidos, porque el agua es un líquido muy particular. Y acá vemos el diagrama de fases de otra sustancia. Para este caso, el diagrama para el dióxido de carbono. Vemos que tiene las zonas características, la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Aquí la pendiente es positiva, como para la mayoría de las sustancias. ¿Y cuál es la particularidad de este diagrama? Que el punto triple está bastante por encima de la presión atmosférica. Fíjense que para el dióxido de carbono el punto triple está a más de 5 atmósferas. Esto quiere decir que a la presión atmosférica normal, que es 1 atmósfera, la fase sólida va a pasar directamente a la fase gaseosa, sin pasar por el líquido. Es decir, el dióxido de carbono sólido, a temperatura a presión ambiente, va a sublimar directamente, y esto es lo que se conoce como hielo seco, que se usa para hacer efectos de humo y de niebla, pero en realidad no es hielo, no es agua, es dióxido de carbono, que en las condiciones normales, fíjense aquí, a 1 atmósfera de presión y más o menos 20-25 grados, es un gas. Entonces, si lo tenemos en la fase sólida, cuando le demos calor, si estamos a 1 atmósfera de presión, va directamente a pasar del sólido al gas, y ahí es cuando se desprenden esos vapores, ese humo característico. Fíjense que para que el anhídrido de carbono sólido pase primero por agua y después a la fase vapor, tenemos que estar a una presión por encima de 5,1 atmósferas. Bueno, y esta es la utilidad que tienen los diagramas de fases, los de poder conocer para cada presión y temperatura en qué estado podemos encontrar esa sustancia. Y estos diagramas se han confeccionado para todas las sustancias conocidas. Bueno, muchas gracias, y continuamos con gases.